Hola, yo soy Dania Martínez, soy de México, de la ciudad de Querétaro. Ahí estudié mi licenciatura en biotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y después hice una maestría en biotecnología de plantas en el CIMBESTAB de Irapuato. Y me moví a Francia en 2018 para hacer un doctorado en Structural Biology, que hice en conjunto entre la Universidad de Francia y la Universidad de Utrecht. Fíjate que en realidad ha sido algo muy bonito porque del doctorado al postdoctorado yo cambié de área. Yo hice un doctorado en Structural Biology, en biología estructural, y para el postdoctorado, me empecé a interesar muchísimo en el sistema inmune porque estaba trabajando con unas proteínas de hongos patógenos y me empecé a interesar mucho en el sistema inmune. Así que para el doctorado busqué un proyecto que me permitiera aprender más de inmunología, pero fue empezar desde cero nuevamente en un área y en un tema que la verdad no domino y que no conozco a profundidad. Entonces recientemente me había estado preguntando mucho a mí misma si había sido la decisión correcta, porque hay veces en que pues los días laborales vienen acompañados de muchísima frustración cuando no sabes cómo resolver tus problemas o sientes que no tienes el conocimiento necesario para continuar con el proyecto. Y algo que he estado escuchando mucho aquí en Lindau y que me encanta es que me siento muy identificada con algunas de las personas que han sido galardonadas porque ellos también brincaban mucho de área. Y creo que en realidad ese comportamiento está motivado por una genuina curiosidad en preguntas que van surgiendo conforme vamos haciendo los experimentos. Entonces creo que fue la decisión correcta y eso me inspira mucho y me da mucha energía para seguir avanzando también en el proyecto que estoy haciendo y me da confianza, sobre todo. Me da confianza en que tomé la decisión correcta por seguir mi curiosidad. Primero, gracias por lo de alto calibre. Y no estoy tan segura de que sea el mejor adjetivo, pero lo agradezco. Y yo creo que lo más importante es que lo hagan por amor genuino a la ciencia, porque cuando haces algo que realmente amas y disfrutas, se nota porque no es un deber, es un placer. Y otra cosa que yo les diría es aviéntense, no lo piensen, no piensen, esa oportunidad es para mí, tal vez no tengo, no, ustedes vayan por ella y si no es para ustedes no será, pero ya fueron, ya trataron, ya lo intentaron. Y algo que a mí en lo personal utilizo mucho como pues palabra rema en mi vida, o no sé, como realmente mi filosofía de vida es que el camino bajo nuestros pies aparece al contacto de nuestros pies con el vacío, porque parece que no hay nada enfrente de nosotros de verdad, parece que no hay camino, todo es muy incierto, pero si damos el paso con confianza, va a haber camino después. Y muchas veces, sobre todo en ciencia, que es una carrera súper incierta, no sabemos qué va a pasar con nosotros, con nuestra carrera, con nuestro futuro, pero siempre hay camino delante de nosotros. Eso es algo que yo siempre he encontrado. A veces tengo mucha ansiedad porque no sé qué va a hacer de mí en 4, 5, 6 años que termine la siguiente posición, pero siempre hay algo detrás, o siempre hay algo enfrente, más bien. Entonces, anímense, arriésguenlo todo, vayan por ello y sobre todo, hay muchísimas oportunidades financiadas para mexicanos y para latinoamericanos que quieren venir o salir del país a hacer proyectos y estudiar. Hay que buscarlas. Yo sé que es bien difícil que cuando googlean no sé, palabras como becas para el extranjero, no sale nada, porque a mí me pasó al principio cuando yo estaba buscando la forma de encontrar financiamiento para hacer un doctorado en el extranjero, lo único que conocí eran las becas de CONACYT y cuando googleaba en el buscador realmente no aparecían muchas opciones. Pero una vez que empiezan a aparecer, porque el algoritmo aprende, una vez que empiezan a aparecer y que encontramos las palabras clave para acceder a estos links y a estas ofertas, en realidad te das cuenta que hay muchísimas. Entonces váyanse al buscador y quédense ahí probando palabras clave, diferentes palabras clave en el área, en el tema, a lo mejor con investigadores con los que les gustaría trabajar. Y no tengan miedo, si conocen a un investigador que es muy bueno en su área y que vive en otro país, no tengan miedo, escríbanle. Lo peor que puede pasar es que no les conteste. Escríbanle, quiero ir a con usted, tengo genuino interés, ¿hay alguna posibilidad? Y si no tiene él una posibilidad, si ve genuino interés, lo más probable es que les ayude a juntos construir una posibilidad. Entonces, mi mejor consejo sería no tengan miedo y vayan por ello. Mi primer proyecto en forma fue mi tesis de licenciatura. Lo hice en colaboración,
supervisión de la doctora Teresa García Gasca en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y para ese proyecto propuse la elaboración, la transformación genética de plantas de frijol para producir una lectina recombinante o lectina sintética, que es una proteína que se une a carbohidratos, que tiene la capacidad de inducir muerte en células de cáncer. Este proyecto fue muy exitoso, pero por desgracia la proteína la teníamos en cantidades muy bajas. Entonces, para la maestría propusimos nuevamente con la doctora Gasca y en colaboración con el CIMBESTAB de Irapuato, con el doctor Alejandro Blanco Labra, propusimos llevar el sistema a Pichia pastoris, que es una levadura, y escalar la producción de la proteína a gran escala. Y este proyecto también lo hicimos en colaboración con la Universidad de Durham en United Kingdom. Y bueno, fue muy muy exitoso, logramos tener la proteína en grandes cantidades y para poder llevar a experimentos no solo in vitro, sino también en animales. Actualmente en el laboratorio de la doctora García Gasca están trabajando justamente en evaluar la toxicología de esta lectina. Si no me equivoco, están evaluando en cerdos y en ratones. Y después de eso, me llamaba mucho la atención las lectinas, que son este grupo de proteínas que son capaces de reconocer carbohidratos de una forma tan específica y tan maravillosa, que tienen tantas funciones en la naturaleza, que encontré un grupo en Francia que se dedicaba a identificar lectinas de hongos patógenos y cómo afectaban o cómo influenciaban el que el hongo atacara a los humanos. Entonces me moví a la ciudad de Grenoble para tratar de hacer descubrimiento de nuevas lectinas y identificar el rol que tenían en la adhesión de un patógeno oportunista que se llama Pseudosporium apiospermium en los pulmones de los humanos, y con base en la elucidación de su estructura tridimensional, una colaboradora, una colega mía, estaba diseñando drogas o medicamentos para inhibir la unión de este hongo con los pulmones humanos. Y fue un proyecto muy lindo, muy interesante. Formé parte de un consorcio padrísimo que era a nivel Europa, estábamos distribuidos en 6 países diferentes. Y aprendí muchísimo ahí también de química, porque yo era biotecnóloga, pero era la única biotecnóloga, la mayoría de mis compañeros eran químicos. Entonces aprendí muchísimo de ellos, fue una experiencia muy bella. Y durante este proyecto también algunas de las lectinas que logramos identificar o descubrir, yo creí que podían tener potenciales farmacéuticos. Pero cuando trataba yo de plantear un proyecto de cómo llevar estos descubrimientos a algo que fuera aplicable, me daba cuenta que en realidad para mí el cuerpo humano, después de que el patógeno, de que el hongo lo reconociera como una caja negra, no entendía cómo funcionaba el sistema inmune, cómo podíamos diseñar vacunas, cómo podíamos diseñar mejores drogas o medicamentos. Entonces lo que pensé es que me haría bien tener más experiencia en el tema de inmunología, y por eso en 2022, el año pasado, me moví a una ciudad en Alemania que se llama Jena, en donde estoy trabajando en colaboración con el Leibniz Institute y el hospital de la Universidad de la ciudad de Jena, para tratar de ver la activación de las células del sistema inmune innato. Y estoy trabajando ahí desde hace un año con el doctor Sebastian Weiss y en el laboratorio de Translational Infection Medicine. Y la verdad es que he estado aprendiendo muchísimo, he disfrutado mucho mi tiempo ahí, es muy bonito porque siempre está esa curiosidad de querer aprender nuevas cosas. Por supuesto viene con muchísimos retos, el proyecto viene con muchísimos retos, pero estoy contenta y aquí vamos. Hasta el momento esos son los proyectos en los que he trabajado.